Bien, buenas noches, estudiantes. Bienvenidos a su clase de estructura de datos, el curso de estructura de datos. La noche de hoy vamos a estar viendo lo que son la definición de punteros, ¿sí? Vamos a estar viendo qué es un puntero, qué operaciones podemos hacer con punteros. Vamos a estar viendo también los tabs listas, que es el tipo de atracción de datos que vamos a estar viendo el día de hoy y que va a ser el tipo de atracción de datos que vamos a estar utilizando en nuestro proyecto final, las listas. Y también vamos a conocer cuáles son los tipos de listas y cuál es la diferencia entre cada una de las listas eh, que conocemos. Bien, iniciamos. Bien, lo primero que vamos a estar viendo son lo que son los punteros, ¿sí? O apuntadores. Básicamente son variables que apuntan a un espacio de memoria, ¿sí? Bien, un puntero es una variable que contiene una dirección, contiene la dirección de memoria de un dato o de otra variable que contiene al dato en un arreglo, ¿sí? Esto quiere decir que el puntero apunta a un espacio físico donde está el dato o la variable. Bien, entonces, un puntero básicamente es una variable, ¿sí? Es una variable, pero almacena direcciones de memoria, ¿sí? Direcciones de memoria como esta que vemos acá, y tenemos que recordarles que las direcciones de memoria normalmente se trabajan con el sistema hexadecimal o se presentan con el sistema hexadecimal, por lo cual no va a ser raro ver algunas direcciones de memoria con la letra A, la letra E, la letra F, ¿sí? Porque esas son las letras que utiliza el sistema hexadecimal, utiliza los 10 dígitos del sistema decimal más las 6 primeras letras del alfabeto, de la A a la F. ¿Sí? Esa combinación de todos esos caracteres hace el sistema hexadecimal. Y la memoria de las máquinas se presenta con ese sistema. Bien, entonces los punteros van a ser variables que almacenen o apunten directamente entonces a ese espacio de memoria, al espacio de memoria donde está alojado alguna variable. Como este ejemplo, digamos, tenemos algunas variables, la variable A, la variable B, la variable C, digamos que son variables integer, ¿sí? Pongamos el ejemplo que son variables integer. Y ellos están alojados en algún espacio de memoria, ¿sí? Vamos a decir que son los espacios de memoria que tenemos aquí. Si yo quiero tener entonces la dirección de memoria de la variable A guardada en algún lugar, o por lo menos saber que tengo esa dirección de memoria de la variable A, yo puedo hacer un puntero y ese puntero lo que va a hacer, tal cual como dice acá, es apuntar a la dirección de memoria donde está esa variable A y ya entonces yo la tengo guardada, ¿sí? Ya yo sé cuál es la dirección de memoria de A y la tengo ahí entonces apuntada en ese puntero, ¿sí? Básicamente eso es lo que es un puntero. Es una variable que lo que guarda son direcciones de memoria. Bien, el puntero se declara igual que cualquier otra variable, solamente con una diferencia. Se antepone ante el nombre de la variable el asterisco, ¿sí? Coloco el asterisco antes del nombre de la variable y ya entonces se convierte en un puntero. Digamos aquí, tipo y asterisco nombre del puntero y básicamente entonces así declaro un puntero. ¿Sí? Vamos a ver, digamos, un ejemplo ya en C++, sería esto, int, o sea que es un puntero integer, y coloco asterisco puntero, y ya tengo entonces una variable que se llama puntero y es un puntero, ¿sí? No tiene que llamarse puntero, solamente es este ejemplo, ¿sí? Y este es un puntero. Es importante aclarar que los punteros se tienen que declarar igual, con el mismo tipo de datos que las variables que vamos a apuntar. Ejemplo que tenemos la variable A, que es un integer, ¿sí? Digamos que es un integer.
A. Declaramos la variable A. Esta es una coma. Es una coma, pero me sale muy fea. A ver. Punto y coma. Bien, es la variable A. Esa variable A, según nos acordamos, nos está confirmando que tiene 4 bytes o separa 4 bytes de memoria, ¿sí? O 4 bytes de espacio en la memoria. Bien, entonces si yo tengo esa variable A que me va a asignar automáticamente un espacio de memoria, y vamos a dibujar un espacio de memoria aquí, de 4 bytes. Digamos que esos son 4 bytes. Entonces, si yo declaro un puntero que quiero apuntar a esta dirección de memoria, yo tengo que saber dónde inicia ese puntero y dónde termina, ¿sí? Él tiene que saber, ese puntero tiene que saber que él tiene que apuntar a 4 bytes. Por eso, cuando declaro este puntero, yo también tengo que poner que este puntero es integer, ¿sí? Porque está apuntando a un espacio de memoria y tiene que saber de cuánto es el espacio que él va a apuntar, ¿sí? Así que este puntero tiene que ser tipo integer para poder que apunte a una variable tipo integer, ¿sí? Así entonces él sabe dónde terminar, ¿sí? Digamos que entonces sabe que termina aquí, porque como es de tipo integer, también entonces reserva 4 espacios de memoria, o mejor dicho, reserva, o él sabe que va a apuntar a 4 bytes porque es integer, ¿sí? Entonces digamos que esto es lo que él sabe que tiene que apuntar desde el inicio hasta el fin. No podemos usar un puntero que lo declaramos como long apuntando a una variable integer porque entonces él va a pensar de que él tiene que apuntar hasta 4 bytes de memoria y no es así. Entonces es importante saber que nosotros declaramos una variable puntero del mismo tipo de la variable a la cual vamos a apuntar, ¿sí? Eso es importante. Bien. Bien, ahora también en C++ tenemos operadores especiales para punteros. Los operadores de punteros son los siguientes. El operador de dirección, que es el ampersand. El ampersand es el operador de dirección. Esto nos permite acceder a la dirección de memoria de una variable, ¿sí? Nos permite acceder a la dirección de memoria de una variable. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo la variable A, que habíamos dicho anteriormente, y esa variable ya tiene una asignación de un número, digamos, tiene una asignación del 10. Si yo quisiera saber la dirección de memoria que tiene A, entonces yo lo antepongo un ampersand. Voy a tratar de hacer el ampersand aquí. Le antepongo un ampersand. El ampersand me sale feo. A ver, es más o menos así. Entonces, ajá. Ampersand A. Y esto me va a decir entonces cuál es la dirección de memoria de A. Y entonces me va a decir aquí, digamos, 0, F, A, 1, 0, 0. Esto es, digamos, una dirección de memoria. Si yo antepongo el ampersand a la variable A, lo que voy a devolver ahí o lo que va a devolver el C++ es una dirección de memoria, ¿sí? Entonces, el operador de dirección es el ampersand. Bien. Ahora, el otro operador es el operador de indirección, que es el asterisco. El asterisco es el operador de indirección. Tiene dos funciones, además de que nos permite declarar el tipo de dato puntero, como ya les había comentado antes, también nos permite ver el valor al que está apuntando ese puntero, ¿sí? El puntero solamente apunta a una dirección de memoria, pero si yo le pongo el asterisco delante de ese puntero cuando estoy usando en mi codificación, él me va a devolver
el valor al cual está apuntando. ¿Sí? Entonces, con un puntero tengo dos cosas. Me puede dar dos valores. El puntero me puede dar la dirección de memoria y también me puede dar el valor asignado a esa dirección de memoria. ¿Sí? Son dos valores diferentes y ahora lo vamos a ver en una práctica. Bien, los otros operadores que se utilizan también es el operador de dirección más, o de incremento más, y el de decremento menos. Bien. Entonces yo tengo el operador de incremento que lo hemos utilizado también ya en los for. Se utiliza exactamente igual para los punteros. Esto va a hacer de que un puntero, si tiene algún tipo de arreglos o algún tipo de direcciones, él me va a ir incrementando entonces las posiciones del arreglo. Y si es el decremento, entonces va a ir disminuyendo las posiciones del arreglo. Ahí funciona exactamente igual que un arreglo. Incrementa y decrementa. Ahí no hay tanta diferencia. Principalmente los operadores de punteros son el operador de dirección y el operador de indirección, que es el ampersand y el asterisco. Bien, ventajas que tenemos al utilizar los punteros. ¿Sí? Los punteros tienen una gran utilidad, pues nos permiten una programación eficaz a nivel de máquina cuando se maneja la memoria del ordenador. Su uso en el C++ nos proporciona las siguientes ventajas. En el caso del paso de variables a una función por dirección o por referencia, es necesario emplear parámetros formales como punteros. Nos permite realizar operaciones de asignación dinámica de memoria. Digamos que esta es una de las grandes ventajas de los punteros y también nos permite efectuar operaciones con estructuras dinámicas de puntero. Esto es la principal ventaja, entonces, la asignación dinámica de memoria y poder utilizar operaciones con estructura de datos dinámica. Para eso o por eso los punteros son utilizados en este tipo de estructura que vamos a ver nosotros, porque nos permiten entonces utilizar memoria dinámica. La memoria dinámica, recuerden, de que puede ir creciendo conforme nosotros lo necesitemos en la misma codificación. No como la memoria estática, que la usamos la semana pasada con los arreglos, que uno tiene que hacer la definición del arreglo de una cierta cantidad y nunca va a cambiar. Sin embargo, la memoria dinámica, uno puede hacer la declaración de la memoria inicialmente de 1 y posteriormente puedes ir creciendo o puedes ir aumentando en la cantidad de elementos que necesitas. ¿Sí? Eso es la principal ventaja de los punteros, la utilización de memoria dinámica. Bien, así como tiene ventajas, los punteros también tienen desventajas. ¿Sí? Los punteros deben utilizarse con precaución, ya que pueden provocar fallos en el programa difícil de localizar. Las causas más corrientes de un error en el uso de punteros son la asignación incorrecta de direcciones, por lo que puede llevar a escribir en zonas de la memoria que contengan códigos o datos del programa. Esto es súper delicado cuando estemos utilizando las memorias o los punteros. Si en alguna ocasión nosotros utilizamos punteros y digamos, por descuido, apuntamos a direcciones de memoria que luego ya no descartamos cuando estamos haciendo el programa, puede provocar de que cuando nuestro programa se corre, se levanten direcciones de memoria a la cual no se cierren cuando nuestro programa se cierre. Y entonces la memoria queda, digamos, instanciada o queda abierta y no se cierra, aunque nuestro programa se cierre. Eso quiere decir que empieza a quedar memoria utilizada en nada, o sea, simplemente utilizada porque nosotros no la cerramos adecuadamente porque estábamos usando punteros. Eso puede provocar que cuando ejecuten nuestro programa, y lo ejecutamos varias veces,
se queda memoria colgada y puede llegar a bloquear la máquina al punto de que se tenga que reiniciar, y cuando reinicia obviamente la memoria ya se limpia, pero puede volver a pasar si utilizamos otra vez nuestro programa. Eso quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado de la asignación de memoria dinámica con los punteros. No vaya a ser que dejemos entonces espacios de memorias completamente perdidos y eso provoque algunos problemas en la memoria de nuestra máquina. Esa es una de las desventajas, y la otra es las operaciones incorrectas con los punteros cuando cuando no se tiene en cuenta el tipo de valor y la variable las variables apuntadas. Eso es, como les decía al principio, si tengo un puntero de un tipo de dato y apunto a una variable con otro tipo de dato diferente, eso me va a dar un problema. Pero ese no es tan inconveniente porque efectivamente me va a dar un error y yo lo voy a poder corregir, pero el otro, la primera desventaja, sí nos puede dar un problema que quizás ni siquiera nos demos cuenta que esté sucediendo. Bien, para un mejor ejemplo del uso de los punteros o qué es más o menos los punteros, vamos a hacer este código, vamos a colocar este código en Online GDB y vamos a presentarlo aquí en pantalla para identificar qué es un puntero y cómo podemos hacer entonces eh, ese manejo de punteros, cómo lo podemos crear en C++. Bien, para esto voy a detener, compartir pantalla para compartir entonces la pantalla completa. Déjenme buscar acá. Aquí está el código. Vamos a agrandarlo un poco. Bien, fíjense, entonces vamos a explicar el código que está aquí. Tengo primero la declaración de una variable normal que se llama num. Bien, una variable entera y le asignamos directamente el valor de 100. Eso no tiene ninguna ciencia, ya lo hemos hecho varias veces. Donde entonces sería algo nuevo para nosotros es aquí. Declaramos un puntero que se llama puntero y nos damos cuenta precisamente porque le estamos colocando un asterisco al frente del nombre de la variable. Eso nos indica que estamos declarando un puntero, ¿sí? Esa variable no es una variable normal. No le podemos asignar el número 100 a esa variable porque nos va a dar error. Esa variable es un puntero, por lo cual hay que tener cuidado en su uso. Su uso solamente es para almacenar direcciones de memoria o apuntar direcciones de memoria. Bien, entonces, aquí está el puntero. Fíjense lo que voy a hacer aquí. Voy a apuntar o voy a asignar la dirección de memoria que tiene num, se la voy a asignar al puntero, ¿sí? Fíjense que le estoy colocando el operador de dirección, ampersand, al frente de la variable entera, que se llama num, y de esa manera lo que me va a hacer es a dar una dirección de memoria que es donde almacenó num y se la está asignando al puntero. O sea, estoy haciendo que el puntero apunta a la dirección de memoria de num. Bien. Y luego simplemente voy a hacer la impresión de 3 líneas. La línea que me dice el valor de la variable num y me va a dar el número. La segunda línea que dice el valor del puntero, ¿sí? O mejor dicho, aquí le voy a arreglar porque no es el valor del puntero, es el valor que apunta el puntero es, y ahí me va a dar entonces el valor al que apunta el puntero. Y la última impresión en pantalla me va a dar la dirección de memoria que tiene guardada el puntero. ¿Sí? Vamos a correrlo y quizás ahí nos percatemos un poquito más de su uso. Y ahí entonces le pregunto cuáles, si tienen algún tipo de consulta. Bien, vamos a intentar hacer de que esto se vea en una sola pantalla. Bien, ahí está la ejecución. Fíjense que la variable num, aquí está, tiene una asignación de 100.
Ahí está claro porque se la habíamos asignado 100. Esta segunda impresión, digamos que es una de las más importantes, donde dice el valor que apunta el puntero es 100. Fíjense que ahí en esa opción yo le estoy mandando en realidad el puntero, pero le estoy colocando al frente el asterisco. En este caso, el asterisco me está funcionando como un operador de indirección que me indica de que yo no quiero ver el valor que tiene el puntero, quiero ver el valor al cual apunta el puntero. ¿Sí? ¿Qué tiene esa dirección de memoria alojada? ¿Qué tiene grabada esa dirección de memoria? Y entonces por eso me da el 100. ¿Sí? Porque el puntero ya está apuntando a esa dirección de memoria y esa dirección de memoria tiene el 100. ¿Sí? Fíjense entonces la tercera línea, lo voy a pintar aquí de otro color, que es, esta sí es una dirección de memoria. Ahí está. ¿Sí? La dirección sería después del 0x, sería donde dice 7FFF09E0BD7C. Esa es la dirección de memoria que me asignó el sistema operativo para guardar el valor de 100. ¿Sí? Esa dirección de memoria, cada vez que yo ejecute el programa, va a cambiar, porque el sistema operativo me da diferentes direcciones de memoria cada vez que lo ejecuto. De hecho, si ustedes colocan este código en su máquina, tampoco le va a dar la misma dirección. ¿Sí? Le va a dar entonces una dirección completamente diferente porque en su máquina el sistema operativo le va a dar otra dirección completamente diferente porque es su memoria, la memoria de su máquina. Entonces, tenemos la memoria asignada por el sistema operativo en el último print y en el anterior, el que está de amarillo, aquí en la parte de abajo, me está diciendo el valor asignado en ese espacio de memoria. ¿Sí? Fíjense que yo lo que voy a hacer es a correr nuevamente el programa y van a ver, voy a subrayarlo aquí abajo, de repente nos salga mejor subrayándolo. Aquí, este espacio me va a cambiar, ¿sí? Ahora dice 7FF09E y si yo lo corro nuevamente, ya lo corrí. Ahora entonces dice 7FF5752-7FLE. Pareciera el mismo, pero no lo es. El que tomó todo el nombre se da cuenta de que sí cambiaron algunas letras. Es otra dirección de memoria que me asigna el sistema operativo. Bien, entonces igual le va a pasar a ustedes si lo hacen allá, le da otra asignación de memoria. Bien, preguntas de punteros. ¿Sí? Me gustaría que aquí me preguntaran lo que necesiten saber sobre los punteros. Aquí estamos usando los dos operadores de dirección y de indirección. Estamos utilizando un puntero y estamos viendo la dinámica que se utiliza con los punteros. Preguntas. Buenas noches, profesor y compañero. Buenas noches, ¿qué tal? Profesor, ¿en qué se utiliza o para qué uso yo la dirección de memoria del puntero? Si varía cada vez, yo pensé que era fija, pero ¿para qué se usa o qué beneficio tengo saber la dirección de memoria del puntero? Ok. Básicamente esa pregunta la vamos a contestar cuando veamos las listas, que es lo siguiente que vamos a ver. Y se usa porque si yo sé las direcciones de memoria, yo voy a poder conocer entonces dónde están alojadas los datos que yo necesito ver, ¿sí? Principalmente por eso se usa la memoria dinámica. Si yo sé dónde está alojado una variable o un dato, entonces, si yo tengo la lista de direcciones, ya yo tengo entonces también la lista de los datos que están guardados en esas direcciones, ¿sí? Para eso se usan los punteros, entonces, para poder hacer dinámicamente una búsqueda en la memoria de mi información que yo quiero guardar, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en las listas, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, digamos, con más detalle, el uso de ese puntero, ¿sí? Pero el puntero es necesario para poder tener memoria dinámica o para poder que yo acceda como programador a una memoria dinámica, ¿sí? Pero lo vamos a ver ahora, te va a quedar más claro cuando expliquemos las listas.
Ok, gracias. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Bueno, El valor de no poder afectaría en alguna parte de la disculpa, no se te entendió. No sé si de repente me puedes escribir o chatear la pregunta porque se cortó mucho y no te podrá contestar porque no te entendí, la verdad. ¿Me puedes chatear la pregunta? Sí, mejor. Bien, mientras que me chatea la pregunta ahí. Ah, si pusiera 40 o 60. Ah, ok, si pusieras otros valores en num. No, sí, ok. No va a cambiar en nada. O sea, vamos a cambiar aquí a 45, digamos. Aquí ya cambié a 45 y voy a correr. Lo único que va a cambiar es que el print, o sea, aquí los primeros datos, las primeras líneas dice 45, 45 y aquí otro espacio de memoria. El valor mismo de la variable num no cambia la ejecución ahora mismo porque solamente es un valor que le asigné. El espacio de memoria es el que cambia en este código, pues, en esta codificación, en este programa. Y cambia porque cada vez estoy haciendo una solicitud de una variable nueva. Y el puntero me la está recordando, pues me está diciendo cuál es la asignación de la memoria. El valor no importa porque recuerden que lo único que hace el sistema operativo es darme 4 bytes. Que yo le coloque en esos 4 bytes, bueno, eso ya es cosa mía como programador, que le asigné el valor 45 o del usuario cuando le tengan que colocar por teclado. Yo le asigné 45, él se le asigna en ese espacio de memoria que tenemos 7FFD623FBE2C, ahí le asignó el 45. El puntero tiene guardada esa dirección y si yo quiero entonces que el puntero me diga qué valor tiene, entonces él me lo dice. Si solamente quiere darme la dirección, entonces yo se la pido. Si dan cuenta, las dos últimas líneas me dan datos diferentes, 45 y el otro me da la dirección. Y las dos estoy usando el puntero. Uno le estoy diciendo, dame el valor guardado en la memoria y el otro le estoy diciendo, dame la dirección de memoria. O sea que el puntero me puede dar las dos cosas y esa es la dualidad que tienen los punteros. Me puede dar dos informaciones, los valores que están en la dirección o la misma dirección. ¿Sí? Bien. Sigamos entonces. Volvamos a la presentación. Bien, ahora vamos a tener lo que son las estructuras de datos listas. Las listas es una estructura de datos que también es un tipo de abstracción de datos, como las pilas y como las colas, ¿sí? Ahora vamos a ver las listas. A diferencia de las pilas y las colas, nosotros vamos a hacer ejemplos de listas codificando ya, o sea, ya utilizando codificación. Para las listas nos vamos a adentrar un poco más, vamos a hacer programación con listas, vamos a hacer listas. No hicimos pilas, no hicimos colas, porque efectivamente nos iba a tomar más tiempo y no íbamos a poder explicar otras estructuras. Las listas me parece que de todos los tipos de atracción de datos son las que más se utilizan, son las más dinámicas. Por eso seleccioné listas como lo que vamos a utilizar nosotros para nuestro proyecto final o una de las estructuras que vamos a utilizar para nuestro proyecto final. La otra estructura será lo que vamos a explicar la próxima semana, que son las clases utilizadas para la programación orientada a objetos. Entonces, esta semana vamos a ver listas y la otra semana vamos a ver programación orientada a objetos utilizando clases. Bien, vamos a ver lo que son entonces las listas.
Listas o listas enlazadas, conocidas como listas enlazadas. Es una estructura lineal y dinámica de datos. ¿Sí? Fíjense estas dos características, lineal y dinámica. Habíamos visto en la primera clase que existían diferentes tipos de estructura, lineal y no lineal, según cómo se guardaban los elementos en la memoria, y estructura estática y dinámica según cómo se declaraban y utilizaban la memoria declarada en el código. ¿Sí? En este caso, estática o dinámica. Las listas enlazadas son lineales y dinámicas. ¿Sí? Bien. Y dice, antes de explicar qué es una lista o leer esta parte de listas, les voy a explicar esta pequeña figura que está a la derecha, que la vamos a conocer como nodo. ¿Sí? Un nodo es una estructura. La voy a dibujar aquí en rojo. ¿Sí? Digamos, la voy a dibujar aquí en rojo. Es una estructura que va a estar compuesta por dos partes. Cuando digo una estructura, es una estructura personalizada. ¿Cómo hacemos una estructura personalizada? Ya ustedes lo hicieron cuando hicieron sus prácticas con una cláusula que se llamaba struct o un comando que se llamaba struct. ¿Se acuerdan que hicieron esa práctica? Ok, el struct nos va a permitir crear una estructura personalizada que va a ser esta, que la vamos a llamar nodo. ¿Sí? Un nodo está compuesta por un dato o un tipo de variable normal de las que nosotros conocemos, como vamos a colocar integer, digamos. Vamos a colocar integer y ahí en este espacio de la izquierda vamos a tener un integer, ejemplo. Y en el otro espacio, la otra parte de esta estructura, va a haber un puntero. ¿Sí? Y esto entonces lo vamos a conocer como nodos o un nodo. Un nodo entonces es una estructura compuesta por un valor o un dato y un puntero. ¿Sí? Un nodo elemental tiene un puntero. Un nodo doble, entonces son dos punteros. Pero digamos que vamos a iniciar con un nodo simple, que es una estructura personalizada compuesto por dos partes. Una parte dato y otra parte puntero. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es una estructura personalizada que nosotros mismos vamos a hacer con struct, con un dato y un puntero, compuestos, digamos, unidos, fusionados en una sola estructura, que la vamos a llamar nodo. Entonces, nodo básicamente es esto que tenemos aquí y que, bueno, lo intenté dibujar yo allá, pero es este mismo dibujo. Este es un nodo, un dato y un enlace. Un puntero es un enlace. Vamos a conocer los punteros como enlace, referencias o punteros. Tiene tres nombres. Enlace, referencias o punteros es lo mismo. ¿Bien? Entonces aquí dice dato y enlace. Esa es una estructura de un nodo. ¿Sí? La estructura elemental de un nodo. De aquí en adelante nosotros vamos a utilizar mucho este nodo. De hecho, las listas enlazadas es esto que está aquí. Y se llama enlazada porque lo que hace es enlazar varios nodos. ¿Sí? Fíjense que aquí este es un nodo, nodo 1, nodo 2 y nodo 3. Todos enlazados y se dan cuenta, aquí yo puedo colocar un valor porque el nodo está compuesto por un valor numérico, vamos a decir el 20, y este es un puntero que inicialmente se crea así. Cuando yo creo entonces el nodo número 2, que digamos que tiene el número 40, inmediatamente sabemos que es un segundo nodo, lo que va a hacer el enlace o el puntero que tiene el primer nodo va a apuntar inmediatamente a la dirección donde está alocado el segundo nodo. Ahí entonces usé el puntero. El puntero del primer nodo le hice que apuntara a donde está la dirección del segundo nodo. ¿Sí?
Entonces digamos que ahora viene un tercer valor en el nodo 3 y yo le pongo acá 60. Acabo de crear un nuevo elemento y entonces el nodo que está en, el enlace o puntero que está en el nodo 2, inmediatamente va a apuntar al nodo 3. ¿Sí? Y el nodo 3, que digamos ahora todavía no tiene nada, mientras que no está apuntando a nadie, él va a apuntar a null. ¿Sí? Cuando inicialmente creamos un nodo, siempre va a tener el puntero en null hasta cuando lo hagan apuntar a otra cosa. Fíjense entonces, ahí está la utilización del puntero, compañero que me estaba preguntando. Yo estoy utilizando el puntero del nodo 1 para apuntar al nodo 2. Estoy usando el puntero del nodo 2 para apuntar al nodo 3. Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es enlazándolos. Estoy enlazando las direcciones de memoria de un valor con otro valor o de un nodo con el otro nodo. Y estoy enlazándolos. Por eso se llama lista enlazada. Estoy haciendo una lista de valores enlazados todos por los punteros. Los punteros me hacen saber que tengo otro nodo y que lo estoy apuntando. Que tengo otro nodo y lo estoy apuntando. ¿Cómo sé cuál es la finalización de la lista? Cuando tengo un nodo que apunta a null, eso quiere decir que ese es el último nodo de la lista. El último nodo de la lista apunta a null. Ya yo sé que termino de recorrer una lista cuando encuentro un nodo que esté apuntando a null. ¿Sí? Ahí sé que terminé la lista. Sí, acá es Caterín que me coloca, si con el struct es como usar personas, dirección celular. Sí, era como eso, es como eso, solamente que vamos a crear una estructura que se llama nodo, que tiene dos elementos, dato y puntero, o dato y enlace. ¿Sí? Exacto, solamente que van a ser dos partes nada más de esa estructura. Y esa estructura la vamos a llamar nodo. Bien, entonces, esto básicamente es como se crean las listas. Hago un nodo y hago que esos nodos se unan unos a otros. ¿Sí? De esa manera, entonces yo estoy creando una lista de datos enlazada. Bien, ya sabemos lo que es un nodo. Entonces voy a leer lo que es una lista. ¿Sí? Una lista es una estructura de datos fundamental que puede ser usada para implementar otras estructuras de datos. Consiste en una secuencia de nodos en los que se guardan los campos de datos arbitrarios y una o dos referencias, enlaces o punteros al nodo anterior o posterior. Fíjense, aquí voy a subrayar referencias, enlaces o puntero, porque los tres son lo mismo, son sinónimos. Referencia, enlaces o punteros son lo mismo. O sea que en algunos momentos vamos a ver que dice enlace, ya saben que un enlace es un puntero. Y va a decir referencia y ya saben que referencia es un enlace o un puntero. Bien, la principal ventaja es que puedes adquirir posiciones de memoria a medida que se necesita y estas se liberan cuando ya no se requieran. Fíjense que aquí está la ventaja de memoria dinámica. Esto es memoria dinámica. Puedo adquirir espacio en memoria o posiciones de memoria a medida que la necesito. Imagínense que las prácticas que hicimos la semana pasada, que dijimos que hicimos un programa donde podríamos capturar notas de un profesor, 5 notas de un profesor, y colocarlas en los array, ¿verdad? Lo colocamos en los array. Colocamos 5 notas, perfecto. Pero ¿qué tal si el profesor nos dice, hey, me funcionó el programa, pero ahora tengo una materia en que tengo que colocar 7 notas? A ustedes les dicen, profe, no hay problema. Deme acá ese código, cambio el 5 por 7, reemplazo ahí en toda la parte del código. Profe, listo, úsela. Perfecto. El profe va y utiliza el programa, crea sus 7 notas, sale todo bien. Pero después tiene una materia que da 10 notas. Entonces te llama y te dice, oye, este programa me funcionó, pero ahora necesito meter 10 notas. Ustedes ya en ese punto dicen, este profe sí molesta. ¿Sabe qué, profe? Le voy a poner aquí 100 posiciones en un array.
dele cuero que jamás va a llenar esas 100 posiciones. Y efectivamente, no la va a llenar nunca, porque 100 notas no va a meter nunca. Va a meter 10, va a meter 11, va a meter 7, va a meter 5, pero 100 nunca. Entonces su programa va a funcionar. Pero ¿qué está pasando ahí? Ustedes declararon 100 espacios y la memoria le reservó 100 espacios de integer, o sea que va básicamente son 400 bytes que nunca van a usar, porque ustedes saben que nunca lo van a usar y se hizo porque el profesor ya no molestara más, para que no viniera a decir que aumentalo. No, ya, con 100 no me va a molestar más nunca, y efectivo, pero cada vez que levantaba el programa va a levantar 400 bytes de memoria. No va a usarlos nunca. El programa funciona, pero estás usando más recursos del que necesitas, porque lo máximo que va a poder poner son 15 notas y estás dejando 85 espacios de memoria libres sin que nadie los use, pero lo estás reservando y la máquina tampoco los usa porque tú los pediste reservados. Entonces, mientras que está corriendo el Chrome, mientras que está corriendo el Zoom, mientras que está corriendo cualquier cosa en tu máquina y estás corriendo tu programa usando 400 bytes, todo está peleando por esos recursos. Y tú solamente en realidad necesitabas, no necesitabas 400, necesitabas 60 bytes. Pero para que no te molestaran, tú ejecutaste esa estructura así. ¿Por qué? Porque los arrays solamente utilizan memoria estática. Si hacemos ese mismo ejemplo, pero con listas, hacemos el mismo programa, pero con listas enlazadas, ¿qué vamos a decirle al profe? Profe, cuando usted necesita una nota, usted nada más coloque la tecla A o la tecla de más. Y automáticamente yo entonces con esa tecla le creo un nodo nuevo. Entonces él va a colocar aquí, digamos, la primera nota 85. Y él le da la tecla más. Y yo con esa tecla más, por el código, le creo un nodo nuevo. Y él va a poner 75. Y él va a colocar la tecla más. Y con el código le voy a crear un nuevo nodo. Y con ese nodo, entonces, le coloco, entonces él coloca el 90. Y cada vez que él quiera, él solamente va a tocar la tecla de más y yo le creo un nuevo nodo por código. Entonces, si él mete 7 notas usando los nodos y listas enlazadas, solamente va a usar 7 espacios de memoria. Si él quiere meter 15, va a usar 15 espacios de memoria de tipo integer. ¿Sí? Y 15 por 4 bytes, que es cada espacio, digamos que son 60. Los 60 bytes son lo que va a utilizar. ¿Sí? Lo estás pidiendo, pero lo estás usando. Eso es memoria dinámica. Pides los recursos que usas. No pides recursos de más. Y eso lo puedo hacer con listas enlazadas. ¿Sí? Porque entonces le pido recursos a la máquina conforme los necesito. ¿Sí? Y no es que le pido un montón de recursos, aunque no los vaya a usar. Esa es la gran diferencia entre memoria estática y memoria dinámica. Bien, por eso las listas enlazadas. Bien, vamos a seguir. El principal beneficio de las listas enlazadas con respecto a los arrays convencionales es que el orden de los elementos enlazados puede ser diferente al orden de almacenamiento en memoria o en disco, permitiendo que el orden de reconocimiento de la lista sea diferente al del almacenamiento. ¿Sí? Adicional de los que le mencionaba. Acá cuando dice vectores convencionales son arrays, ¿sí? Los que lo mencionaba como arreglos. Y bueno, habla también entonces de del el ordenamiento de los nodos que efectivamente ustedes, digamos, lo pueden tener controlado y no necesariamente tiene que ser en el orden del almacenamiento, ¿verdad? Bien, vamos a ver ahora lo que son, cuáles son los tipos de lista que existen. Bien, tenemos las listas que dependiendo de su implementación, podrían ser enlazada y no enlazada. ¿Sí? Si es enlazada, podría ser una lista enlazada simple
Podría ser una lista enlazada doble, podría ser una lista enlazada circular, o hay una cuarta que podría ser una, que es la unión de estas dos, que es una lista doble circular. ¿Sí? Bien, cuando es no enlazada, podría ser entonces una lista con arreglos. Bien, según la organización de las listas, podría ser desordenada u ordenada. Esa es la clasificación o los tipos de listas que podemos encontrar. Bien, por cuestión de tiempo y por cuestión de mejor utilización de nuestros recursos también, nosotros vamos a ver solamente las listas enlazadas. Vamos a ver la lista enlazada simple, la lista enlazada doble, la lista enlazada circular. Con eso nosotros vamos a tener entonces el conocimiento claro de cómo se usan las listas enlazadas y también cómo vamos a usarlo, ¿no?, en nuestro proyecto final. Vamos entonces con la definición de esas tres listas: simple, doble y circular. Bien, lista enlazada simple, ¿sí? Básicamente es la que expliqué hace un momento. Es una lista enlazada de nodos donde cada nodo tiene un único enlace, una variable de referencia que contiene la referencia al primer nodo, y cada nodo, excepto el último, enlaza al nodo siguiente. Y el enlace del último contiene null para indicar el final de la lista. ¿Sí? Entonces, ahí están los nodos: nodo 1, nodo 2, nodo 3, y en este caso hasta el nodo 4. El nodo 4, que es el último en este ejemplo, apunta a null. Esto significa que apunta a null. Y sabemos entonces que es el último. El último nodo apunta a null. Los otros nodos siempre apuntan al siguiente. ¿Sí? Entonces, esa es una lista enlazada simple. Es una lista de nodos con un solo puntero o un solo enlace que apunta siempre al siguiente. Cuando tenemos el primer nodo va a ser el primero y su apuntador o puntero va a decir null. Entonces, va a ser el primero, pero también es el último. ¿Sí? O sea, que el primer nodo no apunta a nadie, porque no tiene a quién. Apenas llegue el segundo nodo, ya entonces el enlace del nodo 1 tiene que apuntar al nodo 2. Y el nodo 2, su puntero está en null, o sea que es el último. Y así consecutivamente, ¿verdad? Siempre va a haber un último. Siempre va a haber un último. Este es una lista enlazada simple, es la que, digamos que he venido explicando ya en las últimas diapositivas. Y creo que, bueno, esa la tienen clara. Vamos entonces con la lista doblemente enlazada. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta lista doblemente enlazada? Cada nodo tiene dos enlaces o punteros. Uno apunta al nodo anterior o apunta al valor de null si es el primer nodo, y el otro apunta al nodo siguiente o apunta al valor de null si es el último. ¿Sí? Bien, vamos a aplicar esto. En este tipo de enlaces, los nodos son diferentes. ¿Sí? O sea que de lo que yo dibujé principalmente acá, ya entonces el nodo no es así, no es un nodo simple, sino es un nodo con dos enlaces. Tiene un puntero aquí al final y tiene un puntero aquí al principio. Y en el centro, el valor. ¿Ya? Entonces, ya cambia un poco el asunto, ¿verdad? Ya el nodo, eso significa que cuando se va a implementar este nodo circular, tendríamos que hacer un struct con dos punteros y un valor. ¿Sí? Simplemente lo que cambia es el struct, un puntero y dos valores. Obviamente la programación también cambia y es un poquito más difícil. Este entonces son nodos con dos enlaces. Bien. Cada enlace tiene un enlace, digamos, que le vamos a llamar siguiente y anterior. El enlace siguiente apunta al siguiente nodo, obvio. Y el enlace anterior, obviamente, apunta entonces al nodo anterior. ¿Sí? Y así consecutivamente. Todos van a tener esto. Uno apuntando hacia el frente y el otro apuntando hacia atrás.
Bien, ahora entonces, el primer nodo va a tener un apuntador o un puntero que va a apuntar a null. ¿Sí? Apunta a null. Y el último enlace, digo, el último nodo tiene un enlace siguiente que apunta a null. ¿Sí? Digamos que entonces tenemos dos nodos que van a ser diferentes, el primero y el último. El primero tiene en su puntero anterior, apunta a null, sabemos que es el primero, entonces, porque su puntero anterior apunta a null. Su puntero siguiente sí va a apuntar al siguiente nodo. Y el último nodo, tenemos que el puntero siguiente del último nodo apunta a null. Todos los demás tienen dos apuntadores apuntando siempre al nodo siguiente y al nodo anterior. Ventajas o características de este tipo de listas, que es la doblemente enlazada. Cada elemento tiene dos punteros, uno hacia adelante y hacia atrás, como mencioné. Las operaciones son las mismas que las listas simples, solo que pueden hacerse en ambos sentidos. Fíjense que aquí es donde está la gran ventaja. Yo puedo recorrer la lista de derecha a izquierda, digo, de izquierda a derecha, y puedo recorrer la lista en orden invertido de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, yo puedo ubicarme en cualquier nodo y puedo recorrerlo hacia la derecha y puedo recorrerlo hacia la izquierda. Entonces, es una lista más dinámica. Si yo me ubico en el nodo del centro porque busqué el número 9, ejemplo, y lo encontré, desde el 9 yo puedo ir recorrer hacia la derecha y hacia la izquierda sin problema. Eso no lo podría hacer con la lista simple. Con la lista simple, si yo me ubico un nodo en el medio, yo solo puedo recorrer hacia la derecha, porque no tengo cómo volver hacia atrás. ¿Sí? Entonces, este tipo de lista doblemente enlazada, la ventaja es que yo puedo recorrer la lista en ambos sentidos. Y esa es una gran ventaja. Bien. Dice, el borrado supone realizar los enlaces entre el puntero del nodo anterior y el siguiente para poder eliminarlo. Eso significa que si yo quisiera borrar, digamos que quiero borrar este nodo que tiene el elemento o el elemento 9, antes de borrarlo, yo tengo que hacer que este puntero siguiente apunte al otro nodo y que este puntero anterior apunte a este nodo. Una vez yo haga eso, eso significa que ya yo eliminé estas referencias y ya dejé al elemento 9, digamos que libre o, o, o por ahí, digamos, disperso. Entonces ya yo lo puedo eliminar. Primero tengo que redireccionar los punteros para sacarlo de la lista y entonces ya lo elimino. ¿Sí? Eso es si quisiera hacer la operación de eliminar. Entonces, eso es la dinámica que habría que hacer si se quiere eliminar el nodo de una lista enlazada, doblemente enlazada o una lista doble. Preguntas. Si no se quisiera eliminar, pero sí separar de la lista, también se puede. Separarlo de la lista. Es que separarlo de la lista no es una operación normal en las listas. Digamos que lo puedes eliminar. Separarlo no es algo como que muy usual, porque separarlo básicamente es que ya no lo quieres en la lista. Si no lo quieres en la lista, lo borras o lo eliminas. Digamos que ocupo el dato, pero no lo quiero en la lista. Bueno, lo que puedes hacer es llegar a ese nodo y reemplazar el dato. Esa posición de memoria la vas a usar y le vas a colocar otro dato. Y lo puedes hacer sin problema. O sea, que en vez de 9 le pones 16, ejemplo. Eso le puedes hacer una asignación normal ahí. Ahí no haces nada con los punteros, simplemente cambias el valor. Los punteros siguen apuntando al siguiente y al anterior y al siguiente y al anterior, porque lo que estás modificando es el dato que está dentro del nodo. Los enlaces los mantienes iguales. ¿Alguna otra pregunta?
Bien, vamos a la siguiente. Bien, la siguiente es la lista enlazada circular. ¿Sí? En una lista enlazada circular, el primer y el último nodo están unidos, están juntos. Esto se puede hacer tanto para las listas enlazadas simples como para las listas doblemente enlazadas. Para recorrer una lista enlazada circular, podemos empezar por cualquier nodo y seguir la lista en cualquier dirección hasta que regrese al nodo original o donde se comenzó. Desde otro punto de vista, las listas circulares pueden ser vistas como listas sin comienzo y sin final. Bien, aquí entonces lo que se hace es, digamos que esta es una lista simple con un solo enlace, solamente que anteriormente dijimos que el último apuntaba a null. Bueno, para que estas listas sea circular, entonces hacemos que el último apunta al primero. Y ahí queda circular, porque entonces vas por el nodo 1, después sigue nodo 2, nodo 3, y después del 3 saltas al 1. Y así sigues. Entonces, digamos, si tú vas recorriendo la lista de izquierda a derecha, no termina porque siempre va a haber un siguiente, un siguiente, un siguiente. Es una lista circular. Básicamente se hace un círculo, ¿verdad? Y un círculo, digamos, no tenemos ni principio ni fin. Y esa es la característica que tiene este tipo de listas, que no tiene principio ni fin. Estas son las listas enlazadas circular. Ahora, vamos a explicar el cuarto tipo de lista, que en realidad no lo coloqué aquí, y sería la lista doblemente enlazada circular. Voy a regresar a la pantalla anterior, que era donde estaba la lista enlazada. Para que esta sea doblemente enlazada, pero circular, ¿qué hacen? Que este último enlace apunte al primero, aquí, y este primero apunta al último. ¿Sí? Entonces, básicamente hacen una lista doblemente enlazada. En esta doblemente enlazada, entonces, yo puedo comenzar por cualquiera de los nodos y puedo desplazarme hacia la derecha o hacia adelante, por decirlo así, hacia el siguiente, y cuando llego al último, ese último me va a llevar que su siguiente es el primero, ¿sí? Y le sigo dando siguiente y voy entonces a seguir con todos los elementos. No tiene fin. Sí, como también lo puedo recorrer hacia adelante o hacia la izquierda, yo puedo decir entonces anterior, 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 y cuando llego al primero, ese primero me lleva también después al anterior de él, que es el último. Entonces, básicamente, esta lista doblemente enlazada circular es la lista más compleja porque tiene 2 enlaces por cada nodo y también la estoy haciendo de que no tenga ni principio ni fin. Y el último va a apuntar al primero y el primero va a apuntar al último. Estoy haciendo un círculo y que se puede desplazar en ambos sentidos. Es la estructura de lista más complicada, ¿sí? O mejor dicho, que tiene más características, ¿sí? Eso es la lista doblemente enlazada circular, ¿sí? Bien, preguntas ahora que vieron todos los tipos de listas. Me adelanto una pregunta. Normalmente me podrían consultar cuál es el tipo de lista que voy a usar en mi programa, digamos, si estoy haciendo un programa. Y la respuesta sería siempre depende, ¿sí? ¿Qué necesitas hacer en tu programa? ¿Cuál es el dinamismo que necesitas tener en la grabación de cada elemento o cada nodo? ¿Necesitas recorrer la lista de manera rápida o dinámica en izquierda, derecha, derecha, izquierda? Cuando vas a hacer una búsqueda, necesitas rápidamente ir hacia buscar el primero o hacia buscar el último. O necesitas simplemente tener una lista de información y hacer una búsqueda y no te interesa mucho recorrerlo en ambos sentidos. Entonces, dependiendo de lo que se necesita en el programa, entonces ustedes tienen que implementar uno u otro.
Obviamente, cada implementación de las listas va a ser más difícil una que otra. O sea, la simple es más sencilla de aplicar. La doble, entonces, ya lleva un poquito más de complejidad. Y la doblemente enlazada circular es la más compleja, ¿sí? O sea que dependiendo de esa lista, también es compleja programarla. Es un poquito más compleja programarla. No es imposible, pero más compleja. Entonces, depende de su programa. O sea, si su programa es algo muy sencillo, solamente quiere una lista de elementos, entonces no es necesario complicarse con listas dobles o listas circulares. Se hace una lista simple y ya. Pero si su programa necesita tener esa dinámica de buscar los elementos hacia adelante y hacia atrás, entonces hace una lista doblemente enlazada. Eso siempre va a depender del programa, ¿sí? Bien. Sigamos aquí. De aquí viene una práctica de listas. Es que yo tenía una práctica que básicamente es para punteros. Esta práctica tiende a ser más para punteros, ¿sí? Que va a hacer una lista de valores y después una lista de direcciones, etcétera, etcétera. Yo prefiero utilizar este espacio o este tiempo para iniciar haciendo nuestras primeras listas, ¿sí? O la primera lista, implementación de una lista simple. Y eso les va a ayudar a que tengan los primeros pasos o los primeros líneas de código para su proyecto, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es una implementación de una lista simple con 2 operaciones básicas. La vamos a implementar aquí. Ahora, ustedes la van a ver. Si pueden seguirme en online GDB, perfecto. Si no, igual está grabada y ustedes entonces van a poder seguirla en la grabación. Y luego, entonces, en esa lista enlazada simple, ustedes la van a poder usar para su proyecto. Bien, para eso, entonces, vámonos a Online GDB. Aquí está. Déjenme acomodar un poquito los espacios aquí para poder programar. Y voy a aprovechar, ya que habíamos comenzado con un código, para empezar aquí. Bien, vamos a iniciar entonces una lista enlazada simple, ¿sí? Y lo primero que tenemos que hacer entonces aquí es crear una estructura, ¿sí? Ya les había dicho que teníamos que crear una estructura y vamos a usar struct. ¿Qué vamos a hacer? Un nodo. Como le dije, la estructura personalizada que necesitamos es un nodo. Aquí entonces le puse nodo. Para ese nodo necesito un valor. En este caso va a ser entero. Le voy a poner dato. Y voy a crear entonces un puntero que se llame siguiente. Bien. Entonces, ahí terminé. Lo que acabo de hacer aquí, entonces, básicamente es mi estructura del nodo que habíamos explicado antes, ¿verdad? Acabo de hacer entonces la estructura nodo. Con esto, yo entonces dentro de mi programación puedo llamar a un nodo y se me va a crear, digamos, esta estructura. Obviamente esta estructura nada más es virtual, es algo para que se pueda entender, para que se pueda conceptualizar el nodo, pero eh, yo la puedo llamar en mi código cada vez, puedo llamar nodo y entonces el programa o C++ ya sabe a qué me refiero a una estructura como esta, ¿sí? Entonces, es lo primero que tengo que hacer, mi estructura nodo. Bien. Ahora voy a hacer 2 funciones, ¿sí? Pero enunciar las funciones. Como se acuerdan, o les recuerdo un poco, en C++, las funciones primero hay que anunciarlas, enunciarlas o hacerle un prototipo, como quieran llamarlo, ¿sí? Eso quiere decir que aquí tengo que colocar el nombre de la función como la voy a hacer. Yo le voy a llamar insertar lista y le tengo que decir qué parámetros o por lo menos el tipo de dato va a usar los parámetros. Aquí le voy a decir que voy a usar los parámetros tipo de dato nodo
y voy a decirle que la puedo usar por valor o por referencia ese parámetro. Y el segundo parámetro es un valor entero. Y la otra función que sí vamos a hacer se llama mostrar lista. Mostrar lista. Y aquí va solamente un parámetro que es un tipo nodo. ¿Sí? Un tipo nodo que va a ser entonces por referencia. Aquí entonces he enunciado o colocado el prototipo de la función. Eso no significa que esta sea la función, pero necesito anunciarla para poder que el C++ no me dé problemas. Bien. Ahí solo las enuncié. Y si las quiero definir o desarrollar, las voy a definir después del main. ¿Sí? Después del main. Las voy a colocar acá abajo. Entonces voy a colocar aquí entonces void insertar lista. Perdón, insertar lista. Y aquí entonces van los parámetros de la función. Va a ser nodo. Y aquí ya le voy a poner entonces ¿cómo se va a llamar el parámetro? Parámetro lista. Y el otro va a ser un valor numérico tipo entero. Aquí entonces abro llave y cierro llave. Ahora sí voy a hacer la definición de la función insertar lista. Bien, esa función insertar lista lo primero que voy a hacer es a declarar un puntero que se llame nuevo nodo. Y voy a instanciarlo para que se vaya creando en memoria ya, en este momento. ¿Sí? ¿Sí? Y este Profe, le falta puntero, un punto y coma en la línea 18, ¿o no? no porque este es la función, el void. Y cuando la instrucción le sigue una llave, no se coloca punto y coma. ¿Sí? Esta es la instrucción. Y le sigue una llave, no se coloca punto y coma. ¿Bien? Bien, entonces aquí sí. Ahí sigue el nuevo nodo. Y ese nuevo nodo le voy a asignar al miembro que se llama dato el número. En este momento les voy a explicar esa pequeña flechita que está allí. Déjenme solamente subir aquí para que me quede, digamos, mejor. Bien. Esta flecha que está aquí, déjenme señalarla bien. Esta flecha que está compuesta por un guión y un mayor que, significa en C++ y en varios programas, PHP y varios programas que también emulan o salen del C++, esa flecha significa que voy a asignarle a un miembro de una estructura. Voy a asignarle un valor a un miembro de una estructura. En este caso, nuevo nodo es un nodo. ¿Bien? Es un nodo. Voy a colocar otra vez la forma del nodo acá. Bien. Y ese nodo tiene dos miembros. El miembro 1 tiene el dato. Se llama dato, porque recuerden que así le pusimos. Y el miembro 2 es un puntero que se llama siguiente. ¿Sí? No voy a poner el nombre completo, pero ya ustedes saben que se llama siguiente. Entonces, cada nodo va a tener siempre dos miembros. En este ejemplo, un miembro se llama dato y el otro miembro se llama siguiente. Cuando yo quiero asignarle a un nodo, especialmente, entonces quiero asignarle a uno de los miembros de esa estructura, entonces le pongo la flechita. En este caso, yo quiero asignarle a ese nuevo nodo, al miembro dato, le quiero asignar un valor que es el que va a estar en el parámetro. ¿Sí? El que va a estar en el parámetro, se lo voy a asignar, que aquí está el número, ¿verdad? Se lo voy a asignar directamente
a ese miembro dato de ese nodo. ¿Sí? Eso quiere decir que aquí, digamos, si me mandan el parámetro, si yo estoy viendo este nodo, ya lo borré. Ok, si estoy viendo el nodo, y me están mandando en el parámetro, en el NU, me mandan el valor 20, entonces yo le asigno a este nuevo nodo el valor 20 aquí. Eso es lo que estoy haciendo ahí en esa línea de código. Asignando el parámetro, se lo asigno al nodo en su miembro dato. Bien, entonces quería explicarles esa flechita que la van a estar viendo mucho y eso significa siempre después de la flecha tiene que estar el nombre de uno de los miembros de la estructura. En este caso, dato o siguiente. De hecho, lo que voy a hacer es comentar aquí. Aquí estoy haciendo una instancia, perdón. Y aquí, entonces estoy aquí al nuevo nodo. Le asigno el valor enviado como parámetro. Bien. Ahora voy a necesitar dos punteros auxiliares, ¿sí? Auxiliar 1, y ese auxiliar 1 le voy a asignar la lista que se envía como parámetro, y un puntero auxiliar 2, que no le hago mayor asignación. Entonces, para seguir con la documentación, aquí declaro punteros auxiliares. Bien, ahora necesito hacer una condición aquí, una condicional. Decirle que si lista es igual al auxiliar 1, entonces va a realizar una operación acá. Va a llamar a lista y le va a asignar entonces el nuevo nodo. Si esta condición se cumple, significa es porque la lista está vacía. Si se cumple es porque la lista está vacía. Si entra este if es porque la lista está vacía. Pero si no está vacía, también tiene que hacer algo. Entonces me voy al else. En el else, entonces voy a utilizar el auxiliar 2. Y voy a asignarle al miembro siguiente de ese nodo el nuevo nodo. Y cuando acabe ese if, sea cual sea la asignación al nuevo nodo en su nodo siguiente, digo en su miembro siguiente, le asigno el nuevo nodo. No, disculpen, aquí, el auxiliar 1. Bien, básicamente ahí terminé el insertar lista. Ahí está. Estoy utilizando el número que me están mandando. Fíjense que me están mandando dos parámetros. Uno va a ser el número y otro va a ser la lista, ¿sí? Cuando sea la primera vez, obviamente la lista va a estar vacía. Cuando la lista va a estar vacía, él va a llegar a esta condición, ¿sí? Ya en este momento, el nuevo nodo, acá, ya tenía el número. Ya se lo asigné, ¿sí? Ahí entonces la lista está vacía y yo sé entonces que va a hacer esta asignación. La primera vez, cuando la lista está vacía, le va a asignar null y no importa porque eso es, ¿no? Obviamente el primer nodo va a tener el puntero apuntando al siguiente.
Cuando no sea así, el puntero siguiente sí tiene que apuntar a otro lado, al nuevo nodo. Bien. Eso es lo que básicamente hace este programa. Hace que el puntero apunte. Primero asigna el número al nuevo nodo y hace que el puntero anterior apunte al nuevo nodo, que es básicamente lo que habíamos explicado de las listas. Bien, entonces, solamente para confirmar que funcionó correctamente, yo voy a mandar un mensaje aquí y voy a colocar acá. Entonces, solamente un mensaje. Voy a usar un tabulador y después voy a colocar elemento insertado correctamente. ¿Sí? Bien, ahí está mi función entonces insertar. Voy a ir ahorrando espacio aquí. Ahí. Ahí está mi función insertar. La voy a dejar un momento aquí en pantalla para cuando estén viendo el video lo puedan copiar completo. Bien, inmediatamente después, abajo voy a usar, voy a hacer o voy a definir la otra función que se llama mostrar lista. Y ahí solo va a llevar un parámetro que va a ser la lista. Bien, este es más sencillo porque este es simplemente lo que va a mostrar la lista, ya no va a hacer ninguna ejecución con ella, simplemente mostrarla. Voy a crear un puntero que se llama actual para utilizarlo como un pivote para poder hacer las impresiones de la lista. Bien, a ese nuevo puntero, lo primero que le voy a asignar es la lista que me van a enviar de parámetros. Y luego voy a necesitar un ciclo de repetición while que va a comparar ese nuevo puntero mientras que no sea null. O sea, ese while va a seguir repitiendo hasta que llegue al último nodo. ¿Cómo vas a saber que llega al último nodo? Porque el puntero apunta a null. Si el puntero apunta a null, entonces ya él sabe que llegó al final. Y eso es lo que le estoy diciendo aquí. Cuando el puntero esté apuntando a null, llega al final y entonces ya no repite. Mientras tanto, entonces voy a mandar a imprimir lo que tenga el valor del dato del nodo para poder que nosotros sepamos que está recorriéndolo, ¿verdad? Cuando tenemos varias llaves aquí, siempre es bueno ir documentándola para no confundirse. Este es cierre del while. Y este de acá abajo, fin de la función mostrar lista. Igual, sería bueno documentar acá, fin de la función, insertar lista. Bien, ahí estoy haciendo la impresión. Aquí sí me falta un punto y coma. Y falta aquí que vaya cambiando el puntero. Vaya cambiando el puntero aquí a siguiente. Estoy haciendo entonces que el puntero siempre vaya al siguiente para que entonces me imprima el otro nodo. El otro nodo, como estoy en un ciclo de repetición, ahí estoy haciendo que siempre vaya al siguiente, vaya al siguiente, vaya al siguiente y lo va imprimiendo todos hasta que llegue al final que va a ser aquí. Bien, vamos a darle un vistazo. Aquí hay punto y coma, punto y coma.
Aquí el while tiene sus... cuando sea diferente. El seout también. Aquí imprime el dato y después imprime una flecha. Y aquí está asignado al siguiente. Sí, parece que ya todo está bien acá. Esta es la función mostrar lista. De aquí hasta aquí es una función un poco más corta. Bien, ahora voy a subir y me voy a ir directamente al main. Recuerden que este es la función principal, siempre es el main. Todo programa en C++ va a comenzar siempre por el main. ¿Sí? Así que obviamente aquí en el main yo tengo que ubicar una codificación, si no, básicamente no haría nada. Bien, y en el main lo primero que voy a hacer aquí es declarar una variable tipo puntero que se llame lista y automáticamente le voy a asignar null porque estoy declarándola como nueva. Y también voy a declarar una variable que se llame dato. Tengo que aclarar que esta variable dato que estoy declarando acá puede llamarse dato, data o datos, como sea, es una variable. No tiene que llamarse así, o sea, no tiene nada que ver con esta de acá. Son completamente diferentes. ¿Sí? Podría ponerle otra información o voy a ponerle data, digamos, no quiero confundirlos. O dato capturado, dato captado. Ya, así, es un entero. Bien, entonces ahora yo le voy a decir al usuario que me indique, que me coloque sus datos, ¿no? Que me coloque sus números. ¿Sí? Voy a colocar aquí, digite el primer valor de la lista. Aquí siempre es bueno ponerle el /n. Bien, inmediatamente después le voy a dar un setIn. Y en ese setIn entonces dato capturado. Voy a hacer de que en dato capturado se recepcione esto. Ya me puso un número, ya me digitó el primer valor. Entonces voy a insertarlo en la lista. Para eso mi función insertar lista. Tiene dos parámetros. Uno, la lista. En este caso, obviamente, esta lista es esta variable que acabo de asignar aquí, que es un puntero. ¿Sí? Ahí, esta lista es la lista de la variable que acabo de hacer allí. Se la estoy mandando con parámetros. Y el segundo parámetro es este dato capturado. Y le estoy diciendo básicamente, insértame ese dato capturado a la lista. Eso es lo que le estoy diciendo allí. Bien. Solo para el ejemplo voy a hacer de que el usuario me tenga que colocar 3 datos. Así que aquí voy a copiar y pegar estas 3 líneas. ¿Sí? 3 veces. Bien, digite el segundo valor. Voy a colocar aquí. Y aquí el tercer valor. Y básicamente lo otro no lo voy a cambiar. La recepción va a ser en el dato capturado, la variable, y eso mismo se lo voy a enviar de parámetro. Así que en este momento estoy insertando 3 nodos a la lista. El nodo 1, el nodo 2, el nodo 3. Y cada uno va con el valor del dato capturado, que en cada posición va a ser un dato diferente. Eso es solo para el ejemplo, voy a mandar tres datos. Ustedes en su proyecto tendrán que crear una opción para que se puedan insertar más de 3. Bien, ya teniendo la lista cargada, entonces lo único que quiero es mostrar la lista y voy a enviar la lista como parámetro para que me la pueda mostrar. Eso es todo. Inserto 3 valores y después muestro la lista. Eso es todo. Ahora déjenme verificar, dame un vistazo si no me falta ningún punto y coma antes de echarlo a andar.
Como todo programa siempre puede tener errores y es bueno siempre darle un vistazo. Bien, aquí yo veo esto bastante bien. Bien, no encuentro nada malo acá, vamos a correrlo. No lo encuentro yo, pero el compilador sí. Ok, en la línea 60, struct nodo no es un miembro. Siguiente, fíjense que aquí mismo me da el error y siempre es bueno leerlo. Dice siguiente, eso quiere decir que en algún momento yo puse siguiente en vez de siguiente y obviamente no hay un miembro con ese nombre. Fíjense aquí, para leer los errores también es importante. Me dice directamente que el struct nodo, la estructura nodo, no tiene un miembro, aquí entonces ustedes ven, dicen member, no tiene un miembro llamado siguiente. ¿Sí? Quiso decir siguiente, o sea, él mismo inclusive te intenta decir, did you mean siguiente? O sea, quiso decir siguiente, efectivamente sí, eso es lo que quise decir, pero esto no me lo va a arreglar, yo tengo que ir allá, a la línea 60. Vamos allá, yo puedo creo que darle aquí y me lleva a la línea 60 y aquí está, fíjense, siguiente. Y no es siguiente, es siguiente. Falta una ahí. Bien, corro nuevo. Y ahora sí ya me sale. Digite el primer valor. Bien, voy a digitar el número 85. Enter. Fíjense que inmediatamente me dice elemento insertado correctamente. Recuerden que esa línea que dice elemento insertado correctamente la inserté en la función que se llama insertar lista. O sea que ahí, en teoría, ese mensaje me indica que la lista ya se creó y se insertó el número 85. Ahora voy a colocar 94, enter, y el último 75, el último valor. Ok, fíjense, después del último mensaje me sacó la lista. Aquí me faltó algún tipo de el /n como para que hiciera el salto y mostrara la lista, digamos, de mejor manera. ¿Sí? Entonces, aquí podemos arreglarlo para que la lista no salga así, pero sí me imprimió la lista. Bien, vamos a hacer algo entonces eso puede ser en mostrar lista o antes de mostrar la lista. Lo puedo hacer aquí. Puedo mandar un cout. Puedo mandar aquí un salto de línea, así solo, para que salte la línea antes de mostrar. Y también, o también en la misma función mostrar línea, yo puedo colocar exactamente al frente un cout que diga que se va a mostrar la lista. Pongo así como si fuera un pequeño título. Un salto antes y un salto después. Ya, entonces cuando va a insertar esto, ya él va a presentar un pequeño mensaje y va a saltar. Entonces, eso debería quedar mejor. 75, 99 y 88. Bien, entonces ahora sí me da lista enlazada simple y me pone entonces los elementos. 88, 99, 75. Bien. Preguntas. Preguntas. Bien, fíjense entonces que las dos funciones, pues vamos a ir revisando el código desde arriba.
¿sí? Ahí ustedes me dirán si en algún momento me detengo. Lo primero, crear la estructura nodo. ¿Sí? Struct nodo con un dato y con un puntero de tipo nodo, o sea, automáticamente del tipo nodo que está creando. Luego, enuncien las funciones. En este caso, yo enuncié 2 funciones. Esta parte de enunciar las funciones es necesario para el C++. Si yo borro esta línea de código aquí, aunque abajo estén creadas, desarrolladas las funciones, me va a dar un error. Entonces, recuerden, para C++ tienen que enunciar las funciones y después desarrollar las funciones. Son 2 pasos, digamos. Así que aquí están enunciadas las funciones. Bien, entonces, de ahí saltamos a crear la función, insertar lista, que aquí, digamos, ya está documentada. Voy creando los nuevos nodos, hago que apunten al siguiente cuando el nuevo nodo no esté en 0. Enunciar siempre antes del main. Me pregunta Catherine, sí, enunciar siempre va fuera del main. ¿Sí? El struct va fuera del main y esta función, el enunciado, va fuera del main también, arriba. ¿Sí? Las funciones suelen utilizarse abajo porque pueden ser muchas y es mejor entonces siempre tener las funciones abajo, ya que es importante que el main, como es lo principal, uno lo vea, digamos, como las primeras opciones. Claro, lo que tiene que ir arriba del main son el struct y el enunciar las funciones. Entonces, eso obligatoriamente tiene que estar allí, por eso lo coloco allí. Y después del main, entonces coloco todas las funciones. ¿Sí? Bien, ustedes tienen que hacer, bueno, ahora les indico qué es lo que tienen que hacer para su proyecto. Bien, entonces aquí está la función insertar y la función mostrar. Y luego, fíjense algo importante acá en el main. Yo declaro un puntero, que es el que me va a mantener la lista, y un dato entero, ¿sí? Que dice dato capturado. Fíjense que ese dato capturado lo utilizo aquí, lo utilizo aquí y lo utilizo aquí. Para recepcionar siempre el valor que el usuario me está indicando. Entonces, en el momento que el usuario me indica un valor, digamos 7, yo le digo, ese 7, agrégalo a la lista. Entonces, en ese momento que le digo, agrégalo a la lista, se hace un nodo y agrega el 7. Como ya está en la lista, yo puedo utilizar ese mismo, la misma variable dato capturado y puedo entonces capturar el siguiente dato, el 10, porque ya no me interesa que el dato capturado tenga el 7. Ya no me interesa, no lo necesito guardar porque ya está en la lista. Con este 10, entonces yo llamo de nuevo a insertar lista. Insertar lista lo que hace es insertar entonces el 10. Un nuevo nodo con el 10 y automáticamente lo direcciona hacia allá. Entonces, como puedo utilizar, ya no necesito el 10 aquí, puedo utilizar la misma variable y aquí digamos que me seleccionan el 20 y ese dato llamo a insertar lista y ese insertar lista lo que hace es agregar un nuevo nodo acá con el 20 y apunta al anterior aquí. Si ven entonces, si vamos a ver, digamos, espacio utilizado en memoria. Aquí utilicé 4 bytes. Aquí 4 bytes. Y aquí 4 bytes. Y aquí 4 bytes cuando declaré este dato. O sea que en total utilicé 16 bytes. Para meter 3 datos integer utilicé 16 bytes. Es la menor cantidad de espacio que puedo utilizar para meter 3 datos. Sí, para meter 3 datos enteros. Igual si sigo metiendo 4, 5, 6, voy a seguir siempre utilizando la menor cantidad posible
para poder seguir usando el programa, ¿sí? Por eso entonces es esta memoria dinámica. Cada vez que lo voy a correr, voy a utilizar la cantidad de espacio mínima para que el programa funcione adecuadamente, ¿sí? Aquí solamente, si se dan cuenta, la variable la utilicé varias veces, o sea que solamente necesitaba ese espacio de memoria, ¿sí? Ese espacio de memoria para ir asignando el valor. Y lo estoy usando temporalmente hasta que se lo pase a la lista. Y la lista es la que va llevando entonces ese orden donde están todos los valores. Bien, y obviamente ya la función, la última función que llamo es a mostrar la lista y él lo único que hace es mostrar la lista en pantalla, ¿sí? Esa última no tiene ciencia. Bien, para el proyecto final, ustedes deben hacer un menú. Voy a tratar de dibujar el menú, que no me gusta dibujarlo, pero quizás me hago explicar mejor. Un menú que va a tener las diferentes opciones. Les voy a decir las opciones. La primera va a ser insertar elementos a la lista, ¿sí? Insertar. La segunda opción debe ser mostrar la lista. La tercera opción sería buscar elementos en lista. La cuarta sería eliminar elementos de la lista. La quinta opción sería vaciar la lista. Y la sexta opción, obviamente ya salir, ¿no? Este va a ser un menú que debe estar desplegado cuando ustedes corran su programa de su proyecto. Bien. Entonces, aquí obviamente van a tener esperando la respuesta, ¿no? Esperando la respuesta. Que aquí es donde van entonces a colocar, digamos, la primera vez yo voy a colocar 1. Cuando lo pruebo, voy a colocar un 1 para insertar un elemento a la lista, ¿sí? ¿Cómo deben hacerlo? Bien, primero, ya en este punto ustedes tienen la función de insertar y la función de mostrar. Bien, ya está acá. Tienen que hacer la función de buscar, la función de eliminar y la función de vaciar, ¿sí? Son 5 operaciones, ya tienen 2. Ustedes en internet seguramente van a poder encontrar creación de listas enlazadas simple en C++. Así que pueden ir viendo esa confección de esas listas y entonces la van agregando a su programa, ¿sí? Obviamente van a tener que ir consolidando eso para que se presente como le estoy diciendo. Bien, la idea es que cuando yo corra el programa que ustedes me envíen en su proyecto final, yo voy a colocar primero el 1. Y ese 1 me va a decir, coloque, aquí se los voy a decir, coloque el número de que quiere agregar a la lista o que quiere insertar a la lista. Yo voy a colocar 85. Enter. Una vez coloque yo el número, ustedes me pueden dar una verificación de elemento insertado y vuelven a presentar el menú. Vengan a presentar de nuevo esto. Yo otra vez voy a colocar el 1. Y usted me va a mostrar lo mismo. Coloque el valor que quiere insertar a la lista. Y ahora yo voy a poner el valor 77. ¿Sí? Y vuelven a colocar el menú. Yo puedo colocar otra vez el 1 y inserto un tercer elemento. ¿Sí? 85, 77 y 88. Bien. Ya muestran el menú nuevamente y yo voy entonces a colocar ya la opción 2. Y la opción 2 va a ser mostrar. Entonces me debe salir la lista como lo vimos ahora. 77, 85, 88. Y ya mostraron la lista. Ahí van las dos primeras bien. Otra vez sale el menú, por supuesto. Y el menú va a decir, ahora yo voy a colocar 3.
y me van a desplegar un mensaje que diga qué valor quiere buscar. Yo voy a poner 79. En ese caso, ustedes tienen que hacer la función de buscar, buscan el 79 en todos los elementos de la lista, no lo van a encontrar y tienen que sacar un mensaje diciendo el valor 79 no se encuentra en lista. ¿Ya? Vuelven al menú, yo otra vez voy a buscar 3 y en este caso voy a buscar 88. Busco el 88, ustedes van a hacer el proceso para buscarlo dentro de su lista y me van a sacar un mensaje que diga el valor 88 sí está en la lista, en la posición 2, en la posición 3, como ustedes quieran dar el mensaje. Eso es la función buscar. Un mensaje de que si lo encontró o no lo encontró. Y si lo encontró, ¿en qué posición lo encontró? La función 4, que es eliminar, entonces me van a decir qué elemento quieren eliminar. Yo quiero eliminar el 77. Y entonces ustedes llegan y dicen, hacen la función, eliminan de la lista ese nodo y me confirman el elemento ha sido eliminado. O si yo les mando a buscar, a eliminar el 79, el valor 79 no existe, me dicen ese elemento no existe en la lista. ¿Ya? Y el último, que quizás sea el más fácil, el 5, que es vaciar. Bueno, ahí solamente entonces me preguntan una confirmación. ¿Está seguro que desea vaciar la lista? Yo coloco ese, enter, y entonces ahí vacían la lista. Hacer una función que vacíe la lista realmente. Eso significa que tampoco exista en memoria la ejecución del programa, y eso lo voy a verificar. Son 5 operaciones. Ya tienen 2. Bien. Preguntas. ¿Hay preguntas? Esto es uno de sus programas del proyecto final. Profe, yo sí tengo una consulta. Dígame. Quiere decir que el menú debe ser, o sea, al inicio se captura, vamos a decir si es insert, y una vez completa eso, entonces vuelve al menú principal. Cada vez vuelve y vuelve al principal, dependiendo de lo que desee la persona hacer. Sí, o sea, esto va a estar en un while. Ustedes van a colocar un while, un ciclo de repetición. Este menú va a estar en un ciclo de repetición que no va a salir de ahí hasta que yo o el usuario, no vamos a decir yo, el usuario coloque aquí 6. Cuando el usuario coloque 6 y le dé Enter, entonces sale del while y sale del programa. Bien. Mientras que no le dé 6, el menú siempre debería estar presentándose. Entonces, ustedes van a pintar el menú o desplegar el menú con puro cout. Cout 1, cout 2, cout 3, cout 4. Siempre van a estar pintando el menú, esperando respuesta, y esa respuesta puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si es 1, entonces ustedes tienen que ir a una parte del código que diga el mensaje qué número desea insertar, y así, ¿no? O sea, digamos que van a tener 5 opciones que deben llamar a diferentes funciones. En este caso, insertar lista es una función. Y deben de hacer las otras funciones. Son 5 funciones y en el main van a manejar la llamada de cada función según lo que está desplegando el menú. ¿Sí? Este menú se hace con un while. Ahí usted siempre va a quedarse en el while. En esta ocasión, a mí me parece, ya para este proyecto, sí sería bueno que lo hagan en un compilador como Borland, C++ o Def C++, ya un compilador que ustedes instalen en su máquina, porque este emulador suele no ser tan amigable para borrar pantalla. Entonces, cuando intentan borrar pantalla, no siempre la borra o a veces da error al borrar la pantalla. Y lo mejor es que yo pueda seleccionar el 1, me salen todos esos mensajes, dice elemento insertado y borre pantalla y vuelvo a mostrar el menú. Pero este emulador no es bueno haciendo esa dinámica. No es bueno borrando pantallas para presentar de nuevo el menú. O sea, suele tener algunos problemas con las instrucciones, porque tú buscas en C++ y dices, ¿cómo borro pantalla? Y hay una opción que es clear,
pero este no le funciona, en el emulador no le funciona. Entonces, ahí sería bueno que ya se instalen un compilador en su máquina. Visual Code, no sé, porque esos son como que tú puedes, como IDEs, de que tú puedes codificar, pero no sé si puedes compilar, a menos que en Visual le instales el compilador C++, que creo que tiene la opción el Visual. Si instalas el compilador C++, se puede usar el Visual Code. ¿Sí? Pero no lo he hecho, así que no te podría decir cómo se hace, pero tiene que poder instalarse. Al final lo pueden hacer acá, o sea, lo único que ya no van a borrar pantalla, sino que como que va a ir desplegándose, lo despliegan, sale el mensaje, despliegan, sale el mensaje, o sea, se va a ir corriendo hacia arriba. Igual, yo lo pruebo así y yo no es que le voy a bajar puntos porque lo hagan por acá. Lo pueden hacer por acá. Simplemente no se va a ver visualmente tan bonito porque se va a ir viendo todos los menús hacia arriba, pero eso para mí es indistinto. Ahorita yo no voy a evaluar tanto el diseño. No me interesa el diseño, me interesa el manejo de estructura, porque no estoy en una clase de programación, estoy en una clase de estructura de datos. Para recomendación, hay uno que es el Dev más C++ o Dev++, que ese creo que es gratuito y se instala fácilmente. ¿Sí? Bien, entonces, este es uno de sus programas para su proyecto final. Su proyecto final tiene dos programas. Este, que es listas enlazadas simple, y otro que es un programa para trabajar con clases, programación orientada a objetos. Esa clase la vamos a tener la próxima semana. ¿Sí? La próxima semana se explica entonces las clases. Y las clases se explica entonces cómo hacer el programa que ustedes necesitan para su proyecto final. Entonces, esas son las dos estructuras que vamos a ver. Listas y clases. O programación orientada a objetos que usa clases. Este es uno. Bien, procedo a borrar aquí. Recuerden, se está grabando todo para que ustedes puedan replicar el código que yo acabo de hacer ya con calma. Lo hacen, lo corren. Si no les corre, yo les recomiendo que vayan a la parte donde estoy haciéndola y la coloquen igual. Vean siempre que no lo trabajen en mayúscula y minúscula, trabajen en todo en minúscula. Los puntos y coma, vean que no digan siguiente, así como dice yo antes, siguiente, sino siguiente. Cuando lo compilen y les salga, si les salen 7 errores, olvídense de 6 errores de los 7 que les salgan. Váyanse al primero. Siempre es el primero. No pierdan el tiempo y que ya vi el primero, ahora voy por el segundo, tercero. No, siempre miren el primero. El primero hace que todos los demás salgan. ¿Sí? Busquen el primero, corríjanlo y compílenlo de nuevo. ¿Sí? ¿Le sale de nuevo otro error? Perfecto. Vayan al primero de nuevo, corríjanlo y compílenlo de nuevo. Siempre vean el primero. No se preocupen si les salen 7 errores. Solo miren el primero. El primero podrías corregirlos todos. No el último. El último no corrige nada. Siempre el primero. Bien, estimados, para esta semana ustedes van a tener solo una actividad. Déjenme ver si me cambio a la... Ah, no, aquí mismo. Aquí, no me tengo que cambiar a ningún lado. Bien, vamos a irnos aquí. Bien, para esta semana solamente van a tener una actividad que es esta, el quiz número 3. ¿Sí? En este quiz número 3, entonces se va a preguntar obviamente lo que hemos visto de listas. Cómo son los punteros, cómo se manejan los punteros, cuáles son los operadores de dirección, indirección, cuáles son los tipos de listas,
si les defino un tipo de lista, ustedes me dicen cuál es, la circular, la simple, la doblemente enlazada. ¿Sí? Preguntas como esas, ¿sí? Son 10 o 12 preguntas, no me acuerdo muy bien. Y ustedes contestan eso y entonces ya, ahí tienen su nota del quiz número 3. La otra semana, digamos que va a ser su examen parcial, ¿sí? Va a ser su examen parcial. No lo voy a hacer en su horario de clases, digamos, no va a ser el próximo jueves a esta hora. Va a ser el próximo fin de semana, ¿sí? Digamos, el otro jueves es 21, entonces ustedes, digamos, yo les voy a dejar del 23 al 24, sábado y domingo, para que hagan entonces el examen parcial. Ese examen parcial va a ser aquí en la plataforma Socrative, digo, en la plataforma educativa, y ahí entonces escogeremos respuestas, llenar espacios sobre lo que hemos dado en las 3 primeras clases, ¿sí? Inclusive lo que demos la próxima semana. Ahí van a ver un par de preguntas y ustedes contestan, inmediatamente le va a dar su nota. Bien. Así que esta semana solamente hay una actividad como para que puedan repasar lo anterior. Inclusive pueden ir haciendo practicando las listas enlazadas con el primer punto de su proyecto final. ¿Sí? Así que esta semana solamente una actividad, la otra semana entonces ya tienen el examen parcial. Y ya hay que ir trabajando el proyecto final porque solo nos quedan esas actividades. Bien, otra noticia que les voy a dar, les voy a compartir. Bien. Dejo compartir y dejo de grabar porque ya